Porque uno piensa de que nace luxado, ¿no? El nombre dice luxación congénita de cadera. Eso es lo único que uno puede imaginar, es que la cabeza esté luxada desde que nace. Y no es así. De ninguna manera es así. Ese término de luxación congénita de cadera que siempre se usó y que desgraciadamente la falta de la costumbre nos sigue haciéndolo usar, ¿no? No debería serlo así, debería llamarse no luxación congénita de cadera, sino displasia de cadera. ¿Por qué? Porque los niños tienen una alteración morfológica en el acetábulo, que en lugar de ser cóncavo, es plano. Y como es plano, va a permitir que se luxe la cadera después de nacer. Entonces, de allí que hoy en día, el nombre de esta patología es enfermedad luxante de la cadera. ¿Por qué? Porque nace predispuesto a luxarse. No nace luxado. Nace predispuesto a luxarse con el paso de las semanas. Por acción de los músculos, el fémur se desplaza del acetábulo y se luxa. O sea, no nace luxado. Por eso que no deberíamos llamarlo luxación congénita de cadera, porque no se induce el error. Pero todo el mundo sabe de que cuando hablamos de luxación congénita de cadera, estamos hablando de aquel que nace predispuesto a luxarse y que se va a luxar después, ¿no? Pero en estricto senso deberíamos llamar enfermedad luxante de la cadera. Entonces, ¿cómo es? Lo normal, que el acetábulo sea cóncavo, que contenga la cabeza, que no se salga, ¿no? Pero si al nacer tengo el acetábulo no cóncavo, sino plano, de tal forma que la acción de los músculos peritrocantéricos, la tracción de los músculos, ¿no? Hacen que la cabeza se subluxe o termine luxándose. Con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, ¿no? Se luxa esta cadera. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? De identificarlo en el recién nacido, esta patología, para evitar que se luxe y ya no tenga la enfermedad. Ese es el mensaje de esta clase. Conocer esta patología, que es la más frecuente de todas las malformaciones congénitas del aparato locomotor. Se presentan de dos por cada 1000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en las mujeres que en el hombre. 6 a 8 mujeres por cada hombre. O sea, mucho más frecuente en la raza blanca, en los arios. Y muy raro en la raza asiática o negra, ¿no? Muy raro. Nosotros mestizos también la tenemos, pero no tan frecuente como en la raza aria, pero sí lo tenemos. Es más afectada la cadera izquierda que la derecha, 3 a 1. Sin embargo, hay un grupo, no pequeño, 20%, en que puede estar afectada ambas caderas a la vez. Y ese dato hay que recordarlo, 20% puede ser bilateral. ¿Por qué se produce esta enfermedad luxante de la cadera? No se sabe, está en el grupo de las idiopáticas. Pero sí se encuentra relacionado a diversos factores. El hecho de tener un familiar con la enfermedad luxante de la cadera hace que uno tenga 10 veces mayor riesgo del que no tiene familiar a padecer esta patología. El hecho de ser mujer tiene 6 a 8 veces más riesgo de tener enfermedad luxante de la cadera que el hombre. El primer producto, el hermano mayor, tiene más riesgos que los siguientes. ¿No? También se ha determinado que los que nacen podálicos tienen más riesgo. No es que se luxen a nacer podálicos, no. Sino por esa mala posición, tal vez, se desarrolló mal el acetábulo. Entonces, no tiene nada que ver la enfermedad luxante de la cadera con la luxación traumática de la cadera. Es totalmente distinto. Son cosas distintas, ¿no? La enfermedad luxante de la cadera, mal llamada luxación congénita de cadera, no es un problema traumático. Es un problema de desarrollo del esqueleto. ¿Cómo lo diagnostico? Una vez más, la clínica. Y este signo, que se llama signo Tolani, es muy importante que usted lo recuerde, ¿no? Porque en neonatología le van a enseñar que al neonato hay que hacerle una serie de exámenes. Medir el perímetro cefálico, ¿no? Para descartar la hidrocefalia. Hay que ver que no tenga ánimo perforado. Y hay que hacer el signo
de Ortolani, entre otras cosas, para determinar este diagnóstico. ¿Cómo es el síndrome de Ortolani? ¿No? Y esto es lo más importante de esta parte del tema. En que el niño recién nacido, el neonato, no niño, el neonato, recién nacido, está en decúbito dorsal, con las rodillas y la cadera flexionadas 90 grados. Decúbito dorsal, caderas y rodillas flexionadas 90 grados, y las rodillas juntas, y las vamos a ir separando, vamos a ir abduciéndolas. Al abducirlas, al separarlas, vamos a centrar esta cabeza que está subluxada. Entonces, al abducir, al separar la cadera, se va a percibir un chasquido de centraje de la cabeza. No está luxada, está predispuesta a luxarse, está toda la parte anatómica predispuesta a que se luxe, ¿no? Entonces, el síndrome de Ortolani me va a dar positividad, ese chasquido, ese sonido, uno podría escucharlo, pero sobre todo lo siente, de que se centra la cabeza, no está luxada, no estamos reduciendo, está centrando la cabeza en este acetábulo, me da positividad. Entonces, el síndrome de Ortolani es el signo a buscar en los pacientes, ¿no?, que tienen esta patología. Una vez más, recién nacido, en el decúbito dorsal, cadera flexa 90 grados, rodilla flexa 90 grados, examinador, el dedo pulgar en la parte interna del muslo, los dedos, el dedo medio a la altura del trocánter mayor en la cara externa, e inicia el examen con las rodillas juntas y luego las separa. Al separar, al abducir, va a sentir el chasquido, el centraje de la cabeza y da positividad al síndrome de Ortolani y tenemos que pasar a hacer el tratamiento o la confirmación del diagnóstico con algunas otras exámenes auxiliares. Pero como estamos preparando médicos generales, esto aquí es lo que ustedes deben recordar. Barlow hizo lo mismo, pero a la inversa lo que hizo Ortolani. Y tiene su nombre de Barlow. Es decir, empieza el procedimiento con las piernas reducidas, separadas. Es igual, el recién nacido en decúbito dorsal, caderas y rodillas flexas 90 grados, examinador, dedo pulgar en la parte interna del muslo, el dedo pulgar en la parte, el dedo medio en la parte del trocánter mayor, en la cara externa, y va a juntarlos, las rodillas, y al juntarlos hace el deslizamiento de la cabeza en ese acetábulo no continente. Es el test de Barlow. A la inversa es el test de Ortolani. Bien, entonces, el signo clínico en el recién nacido, y llámese recién nacido, entre 0 y 28 días de edad, a eso se llama recién nacido, de 0 a 28 días de edad es recién nacido. Buscamos el signo de Ortolani para hacer el diagnóstico. Una cosita más para el signo de Ortolani es que este es un signo que se agota. Quiere decir de que si yo lo busco 3, 4 veces seguidas, se agota y yo no lo percibo. No es que no lo tenga, sino que ya lo agoté, ¿no? Debo recordar eso, porque si lo hago, tengo la duda, 1, 2, 3 veces, 4 veces, después no voy a encontrarlo, porque se agota hasta el día siguiente. ¿Qué otros signos podrían existir? Se decía mucho de la asimetría de pliegues, ¿no? Los pliegues no son simétricos, vemos el pliegue en la parte media del muslo, de un lado y del otro lado no lo tiene, o el pliegue glúteo más profundo de un lado y del otro lado. Sin embargo, esta asimetría de pliegues no sirve en lo absoluto para el diagnóstico, porque puedo tener asimetría de pliegues y no tener enfermedad de luxación de la cadera. O a la inversa, están mis pliegues muy simétricos y sin tener enfermedad de luxación de la cadera. Entonces, el signo de asimetría de pliegues no es válido para nada, no es útil, no sirve. Cuando ya están más grandecitos, después de los 3 meses, el signo de Ortolani o de Barlow ya no se presenta, es negativo. No porque no tenga la patología, simplemente que no se busca ese signo. Tengo que buscar otro signo, que es la limitación de la reducción. Normalmente uno debe reducir 40 grados, máximo 45 grados, separado. Cuando tengo la
la enfermedad luxante de la cadera, abeduzco mucho más, como en este caso, 80 grados, ¿no? Entonces, el signo clínico para buscar la enfermedad luxante de la cadera, después de 3 meses, es la limitación de la abducción. Otro signo es el signo de Galeazzi, que es el acortamiento de la extremidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 meses y ya lo más probable es que se luxó la cadera. Entonces la cabeza del fémur, ya no está a la altura del acetábulo, sino está por detrás, está posterior. Entonces la extremidad se acorta, ¿no? Entonces el signo de Galeazzi, el acortamiento de la extremidad. Entonces ponemos cadera flexa, 90 grados, la máxima flexión de la rodilla, y comparamos las dos rodillas. Y vemos que una está más corta que la otra. ¿Por qué? Porque el fémur ha descendido, ¿no? Está fuera del acetábulo, está luxado. El signo de Galeazzi podría no estar presente a pesar que tiene la enfermedad luxante de la cadera. ¿Por qué? Porque podría ser bilateral. En ese 20%, las dos caderas estarían a la misma altura, porque las dos están luxadas. El signo de Galeazzi, si no existe, hay que pensar si tiene bilateral. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Abduzco las caderas. Si tiene limitación de la abducción en ambas están afectadas, ¿no? Si están del mismo tamaño las dos abducen normal, más de 45 grados, menos de 45 grados, entonces están normales las dos. ¿Qué imágenes tenemos? En el recién nacido, hasta los 6 meses, la ecografía es muy buena. Hoy en día es el gold estándar. Sin embargo, no todos tienen pues una ecografía a mano. La ecografía necesitamos no solo de un ecógrafo adecuado, sino de un ecografista entrenado, ¿no? Para poder valorar esas imágenes. Pero este es el gold estándar hoy día, la ecografía, más que la radiografía. Entonces, la ecografía en recién nacidos da un diagnóstico tan bueno como el de un buen examinador clínico. O sea, el signo ortogonal positivo me es tan igual que una buena ecografía. Necesito un buen ecografista en este caso, y al igual que necesito para hacer un ortogonal positivo, una persona entrenada que sepa buscar el signo ortogonal. Por eso cuando vayan a su práctica de neonatología, hay que buscar el signo ortogonal en ese neonato para saber cómo es lo normal. Las radiografías en el recién nacido también no son útiles, pero tienen la desventaja de que vamos a irradiar pues, a la gonada de los recién nacidos. Por eso es que el gold estándar es la ecografía. Cuando no tenemos ecografía, podemos hacer una radiografía y tenemos que ir medir el índice acetabular en un ángulo. Una línea horizontal que une la parte más baja de los ilíacos, una oblicua que une los vértices del acetábulo, y este ángulo debo medirlo, que es normal en recién nacido menos de 35 grados, y conforme avance la edad se va achicando este ángulo a llegar a 20 grados. Hay tablas que nos dicen más o menos qué ángulo debe tener conforme vamos avanzando en la edad, ¿no? En números redondos, recién nacido debe ser menor de 25 grados y a los 2 años debe estar menos de 20 grados. Solo para hacer la edad, la radiografía también nos va a ser muy útil, ¿no? Y podemos trazar esa línea horizontal, que se llama la línea Greiner, también llamada la línea Y, une las partes más bajas del ilíaco, es el horizontal, y luego podemos trazar una línea perpendicular al borde externo del acetábulo, ¿no? Que es la línea de Perkinson-Greiner, y esta intersección de ambas líneas nos va a dar el esquema de Greiner o de Perkins. ¿Para qué nos sirve? Para ver dónde está la cabeza, el núcleo de estratificación de la cabeza femoral. Normalmente, la cabeza debe estar en el cuadrante inferior interno. En este cuadrante inferior interno, superior interno, superior externo, inferior externo. Entonces, lo normal es que la cabeza esté en el cuadrante inferior interno de este esquema Greiner. Si está en el cuadrante inferior externo, está luxada. Está luxada si está en los otros cuadrantes.
¿no? Entonces, es una forma radiológica de ver la luxación de la cadera. Pero estos niños ya tienen más o menos 6 meses, porque a los 6 meses se puede apreciar el núcleo de osificación, antes no. Otro signo radiológico lo describió el doctor Shenton, ¿no? El famoso arco en Shenton, que consiste en trazar una línea imaginaria por la cara interna de la diáfise del fémur, continúa por el borde inferior del cuello del fémur, y esta línea imaginaria se hace continua mediante un arco siguiendo al borde inferior de la rama isquiopúbica, ¿no? Entonces formó un arco imaginario. Cuando existe la luxación de la cadera, este arco no es continuo, se rompe. A esto se llama la ruptura del arco 80. ¿Por qué? Porque hay un ascenso del trocánter del fémur, porque se luxa la cadera. Putin describió una triada, ¿no? La hipoplasia del núcleo de osificación, acá está hipoplásico, ¿no? Sumado a la oblicuidad del techo del cótilo, el techo aquí está oblicuo, plano, ¿no? Aumenta el ángulo con respecto al sano, y la diastasis hacia afuera de la extremidad superior del fémur, ¿no? Está separado el fémur de la pelvis, ¿no? Si lo comparamos con otro lado. A estos 3 eventos radiológicos se llama triada de Putin. Pero son tardíos, ¿no? Entonces son tardíos, son niños de muchos meses de edad. La idea es que nosotros lo encontramos en recién nacidos, ¿no? No esperemos que se luxe. Nosotros debemos encontrarlo en recién nacidos, antes que se luxe. ¿Para qué? Para que cuando lo tratemos no queden con ninguna secuela. Porque si lo tratamos con tan luxados va a quedar algún tipo de secuela. Entonces el tratamiento va a depender de a qué edad lo encuentro. ¿Qué tan fácil es reducir o no la cadera? Porque cuando pasa el tiempo y está luxado, aquí en el acetábulo se forma un tejido, ¿no? Que se llama pulvinar, y no permite que la cabeza ingrese a su sitio, porque está muchos meses fuera de su sitio y se rellena por un tejido, el pulvinar, y va a impedir reducir la cadera. Entonces el tratamiento va a depender de varios factores, fundamentalmente la edad. No es lo mismo recién nacido que a los 6 meses. Depende si la cadera es reducible o no, ¿no? Cuando nosotros decíamos en el cine Ortolani, centrar la cabeza era fácil de acomodarla. Cuando pasan los meses ya no es fácil. ¿Qué tan estable es la reducción? ¿Qué tan se queda en su sitio? ¿No? Y también depende del grado de esa displasia del acetábulo. ¿Qué tan plano está? Más plano, más oblicuo, peor resultado. Bien. Entonces, si lo tenemos en recién nacido, no hay pierde. ¿No? En recién nacido no hay pierde. Lo único que tenemos que hacer es abducir las caderas, separar las caderas. Y si mantenemos separadas las caderas, ¿no? En la época de recién nacido, por 3 meses, su revolución es al 100%, al íntegro, no tiene ninguna secuela. Entonces, lo ideal es que lo encontremos en recién nacido. Sí es verdad que hay un buen resultado hasta los 6 meses, pero los mejores resultados, sin lugar a duda, es en los recién nacidos. De recién nacidos, de 6 meses, se puede usar el arnés de Pavlik, que lo creó hace muchísimos años, que no se usaron en esa época, lo creó, pero en los últimos, diría yo, 10 o 15 años en el mundo, lo están usando en todo lado, en todo el mundo. Pavlik lo creó hace muchísimos años. Y hacían 1000 tratamientos y se ha demostrado que hoy el gol estándar es usar este arnés de Pavlik. El problema es que necesitamos un personal experimentado para mantenerlo en su posición. Pero si tengo el arnés y el personal adecuado, ¿no? La gente que trabaja en el clínico San Juan de Dios, en el Hospital de Niños, que usan muchísimo esto, es muy exitoso, ¿no? Pero para esas manos, ¿no? La idea es
mantener en abducción la cadera, simulando como decíamos, el signo de Ortolani. ¿Para qué? Para que la cabeza estimule al acetábulo. Y el acetábulo entonces desarrolle cóncavo. Como nació con el acetábulo oblicuo, plano, el estímulo de presentar en la cabeza, ¿no?, hace que el acetábulo se desarrolle cóncavo y pueda contener la cabeza. Ese es el principio de tratamiento. Ofrecerle la cabeza al acetábulo para que este estímulo hace que el acetábulo se haga cóncavo y no plano. Y basta 3 meses, si lo hacemos en recién nacido, para que se haga cóncavo y sea absolutamente normal esta cadera. Como estamos preparando médicos generales y no tienen arnés de Pavlik, y así lo tengan, no saben usarlo, entonces lo que se pide es mantener las caderas reducidas todo el tiempo, mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, por 3 meses. Y esto lo podemos lograr fácilmente con pañales anchos, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero en el recién nacido. La idea es que ante la sospecha de un Ortolani positivo, le pongan pañales anchos para mantener la cadera en reducción y lo puedan transferir al centro de salud de mayor resolución, donde allí va a estar el traumatólogo y puede hacer el tratamiento adecuado. Entonces, el mensaje es descubrir en los recién nacidos a todos aquellos partos que ustedes atiendan, buscarle al recién nacido el señor Ortolani y ante la sospecha colocarle pañales anchos y derivarlos al traumatólogo. Ya el traumatólogo hará el uso del arnés de Pavlik, ¿no? Y la indicación es que la cadera sea completamente reductible y que el niño no intente pararse, ¿no?, desde muy pequeño, ¿no? Segundo, que la familia pueda tener un seguimiento regular. Cada semana hay que llevarlo al centro de salud, que el traumatólogo lo vea, pueda controlarlo, cada uno máximo 2 semanas y hacer los ajustes del arnés, ¿no? Y va a ser hasta que la cadera esté estable, o sea, que clínicamente no se subluxe, y 3 meses más. Entonces, son de varios meses, ¿no? Y hay distintos también férulas, ¿no? De Von Rosen, de Fresca, etcétera. Cada quien le puso su nombre. Como le digo, el arnés de Pavlik es el gold standard hoy en día. Pero es un tratamiento especializado, ¿no? ¿Tiene sus problemas? Por supuesto que sí, puede fallar ese arnés, cuando no, pues no lo pueden llevar todas las semanas en el control, cuando no se hizo una indicación debida, ¿no? No hubo una reducción adecuada, permanente, ¿no? Entonces, o no se pueden dar cuenta que se luxa a pesar de tener arnés. Y también hay complicaciones, ¿no? Cuando se pone en una reducción muy forzada, la cabeza va a estar comprimida contra el acetábulo y esto produce una necrosis vascular. Es una prevención muy seria de este arnés, ¿no? También por mucha hiperflexión puedo comprimir el nervio femoral y producir parálisis, aunque es reversible, pero ese es el problema, ¿no? Cuando estos niños ya no tienen menos de 6 meses, ya no es útil el arnés de Pavlik, en que ya no se puede hacer una reducción sin anestesia, tengo que hacer reducir con anestesia e inmovilizarle con un explica y eso. Necesitan tener un aparato especial que se llama el pelvistato, que suspende en el aire a la criatura, está anestesiada, se hace la reducción y se va a inmovilizar con un yeso pelvipédico, ¿no? Y esto va lógicamente a impedir pues, su desarrollo locomotor, ¿no? Psicomotriz. Entonces, siempre dejan secuelas. Y la neoformación del acetábulo no siempre es al 100%. Y hay que estar seguro de que la cadera está en su sitio, ¿no? Antes se usaban los artrogramas, ¿no? Se inyectaban sustancias de contraste en la articulación para ver que esté dentro de la articulación, que no tenga ese pulvinar que lo deja fuera, ¿no? A veces para hacer la reducción necesito hacer tenotomías, porque hay mucha refracción muscular, y hay que hacer tenotomías de los abductores, incluso a veces del psoas, y que deja secuelas,
¿no? No se puede reducir fácilmente porque el psoas lo jala demasiado, comprime contra el acetábulo y puede producir una necrosis vascular. Por lo tanto, hay que cortar el psoas y ya va dejando secuelas, ¿no? Gracias a Dios que ya tenemos hace mucho tiempo la tomografía, entonces no necesito hacer programas. Entonces la tomografía nos va a permitir saber si la cadera está bien reducida o no. Cuanto más pequeños sean, ¿no? A menor edad va a ser más fácil el tratamiento y los resultados van a ser mejores. Conforme aumente la edad, van a aumentar las deformaciones y las dificultades en el tratamiento y los resultados. Entonces, la idea es en recién nacido, ¿no? En los primeros meses puede hacer revisión cerrada y después, sobre todo el año ya, es imposible hacerlas cerradas, hay que hacerlas abiertas y haciendo tenotomías. Después del año y medio ya no basta hacer tenotomías, sino hay que hacer también cirugías a nivel del acetábulo, ¿no? Y a más edad, mayores cirugías y peores resultados, ¿no? Entonces, ya tengo más de un año que se han agregado otros problemas, como la antetorsión femoral, ¿no? Hay demasiado, este ángulo cervicoexistente se aumenta demasiado, hay hipotonía, hipervesicular ligamentaria, yo tengo problemas mayores que no lo puedo resolver con ortésicos, y tengo que hacer cirugías. Las cirugías, ¿no? Después del año van a ser complejas, hay que aperturar la cadera, retirar todo el tubinar, y algunas veces ya no se puede descender el fémur al acetábulo, porque querían a compresión, y al comprimirlo se necrosa la cabeza. Entonces tengo que hacer una ostectomía, sacar un fragmento de fémur, ¿no? Achicar el fémur para que esto descienda, ¿no? Y poder fijarlo luego con la paquetornilla y reducirlo. O la anteversión femoral es muy grande, el cuello gira hacia un lado y tengo que cortar el hueso para que pueda tener la anteversión normal e introducirse entonces en el acetábulo y hacer la osteosíntesis. Entonces, estas cirugías, que son bastante cruentas, siempre van a dejar artrosis residuales, porque la cabeza ya no es la misma ni el acetábulo tampoco. El cartílago va degenerando. Entonces, cuanto más tarde lo haga, peores resultados tendré, ¿no? Las cirugías implican a más edad, abordajes más grandes, ¿no? Sobre todo cuando ya necesitamos hacer cirugías a nivel del acetábulo, porque el acetábulo ya, aunque yo le ofrezca la cabeza, al acetábulo ya no se desarrolla como cuando era recién nacido los pocos meses. Ya no se desarrolla, queda igual de plano. Entonces, como no va a desarrollarse cóncavo, a pesar que le ofrezca la cabeza, tendré que hacer cirugías a nivel del acetábulo para que contenga la cabeza. Entonces se hacen osteotomía en la pelvis. Entonces en la pelvis vamos a cortar el acetábulo, hacer osteotomía, ¿no? Y sacamos un injerto óseo de la cresta y se lo introducimos en esa osteotomía para que el acetábulo sea ahora cóncavo y pueda contener la cabeza. Hay una serie de tipos de osteotomías que se hacen para poder ofrecerle contención a la cabeza, ¿no? Se pueden fijar de distintas maneras, pero son cirugías muy cruentas y, como digo, dejan siempre secuelas, siempre. Después de los 5 o 6 años, los resultados son tan malos, ¿no? A pesar que lo vamos a reducir, darle techo a la cabeza, los resultados son tan malos que se prefiere ya no operarlos y dejarlos así usados hasta adultos. Pues son muy malos los resultados. Y de adultos operarlos cuando tengan ya pues una artrosis severa que le impida pues hacer sus actividades diarias, ¿no? Como la cadera se ha luxado y queda más corta esta extremidad, obliga a que la columna haga una escoliosis compensadora. Y como tiene muchos años, esta escoliosis compensadora se convierte en escoliosis estructural y va a tener este problema también de por vida. Entonces es un problema muy grave, muy serio, ¿no? Que podemos evitarlo si hacemos el diagnóstico en recién nacidos y a reduciendo las caderitas por 3 meses. Ese es el mensaje, no lleguemos a este momento que el paciente de adulto ya no va a poder caminar por la artrosis severa que tiene y no va a obligar a hacerle ortodesis si son jóvenes, ¿no? O prótesis, porque no, si es bilateral no puedo ponerle 2 ortodesis, no podría
sentarse, caminar, pararse. Las dos caderas no pueden estar fijas. Si es una sola, sí, le puedo hacer una prótesis. Pero si es la otra, pues sí, una prótesis. Pues ustedes ya saben, las prótesis en los jóvenes no tienen buenos resultados, pero que no es otra opción, ¿no? Es verdad que también las artrodesis, o sea, la fusión de la articulación, se puede rescatar con una prótesis más adelante, en los años después, pero son bastante limitantes. Ya esta imagen no deberíamos verlo más, debemos tratarlos en recién nacidos, donde quedan 100% bien. Entonces, para recordar, el signo de Ortolani debemos practicarlo cuando hagamos la práctica de neonatología, que consiste al recién nacido colocarlo en el cúbito dorsal, caderas y rodillas flexas, ¿no? Dedo pulgar en la parte media de la carita en el muslo, dedo mayor al tocante mayor, y estando las rodillas juntas las vamos a separar. Y al separarlas vamos a percibir ese chasquido, ese clic central. Inmediatamente sigue la separación de las caderas, abducción perenne, ¿no? Mañana, tarde y noche. Y luego derivar. Muchas gracias. Bien, pasamos a la sección preguntas.